No hay ninguna otra porción de la Biblia, donde se establezca la estructura doctrinal de la fe cristiana de forma tan completa y tan sistemática como lo hace la carta que el apóstol Pablo le escribió a los romanos. En la carta a los romanos vamos a encontrar de una manera sistemática todos los grandes temas de la Biblia, como por ejemplo el pecado, la ley, el juicio, la fe, las obras, la gracia, la justificación, la santificación, la glorificación, la elección, la adopción, el plan de salvación, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la esperanza del cristiano, la naturaleza y la vida de la iglesia y el lugar de los gentiles y de los judíos en el plan de Dios. Lo que les quiero decir en esta mañana es que no existe absolutamente ningún otro libro en la Biblia donde se concentren tantas doctrinas como en el libro de Romanos. No hay absolutamente ningún libro en la Biblia donde se concentren todas las doctrinas principales como en el libro de Romanos. Todo cristiano que tenga aproximadamente un año de convertido, escuchen lo que le estoy diciendo, todo cristiano que tenga un año de convertido en esta iglesia y que no haya estudiado el libro de Romanos es un bebé. Porque no ha entendido nada del pecado, no ha entendido nada cómo Dios justifica a las personas. Hay niños por acá en los pasillos, a los diáconos les voy a suplicar que por favor no permitan a los niños ya caminar por los pasillos. No hay absolutamente un cristiano que pueda decir, conozco la Biblia sin conocer el libro de Romanos. Entonces, el libro de Romanos es algo incomparable, es una joya dentro de la Biblia que brilla más que cualquier otro libro en el aspecto relacionado con la doctrina. Pablo, cuando mandó esta carta, quiero decirles que nunca conoció a los romanos. La mandó cuando él estaba en Corinto, antes de salir y a recolectar una ofrenda para los santos pobres en Jerusalén. Vean ustedes Hechos capítulo 20, versículo 3. Y dice que después de haber estado allí 3 meses, o sea, estábamos hablando que estaba en Macedonia y en Grecia, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Cuando regresó a este viaje, Pablo envió entonces desde Corinto la carta a los romanos. No sé cuántos de ustedes sepan algo acerca de la vida del apóstol Pablo, pero antes de estudiar cualquier libro de la Biblia, tenemos que examinar la vida del autor, el propósito por el cual se escribió lo que se escribió y el contexto histórico para poder entender por qué se escribió y con qué propósito. Una vez una persona me dijo, Armando, tú dijiste una vez que no podría hablarse en lenguas simultáneamente, sin embargo se hablaron lenguas simultáneamente en el capítulo 2 de los Hechos. Y lo que le contesté a esta persona fue, pero ¿cuál fue el propósito de las lenguas simultáneamente? Que había personas de todas las nacionalidades y que era preciso en ese momento que el evangelio fuera conocido por todas las personas. Es el único momento en la Biblia donde se habló en lenguas simultáneamente para que el propósito pudiera cumplirse de que el evangelio fuera repartido por toda Europa. ¿Ven? Entonces no podemos sacar un pasaje y decir, es que este pasaje se hizo así sin saber con qué propósito Dios hizo lo que estaba haciendo. Si no, vamos a querer tener la misma experiencia nosotros, y también les contesto a esas personas, también Dios abrió el mar rojo. Y el otro día que pasamos Chiconcuac, una persona le quería decir al río, ábrete río para pasar, y no se pasó. El hermano por mérito se ahoga. ¿Cuál es el problema? Que no entendemos el propósito por el cual Dios hace las cosas sistemáticamente en su santa palabra. Pablo entonces era un hombre hebreo. Su nombre era Saulo. Este era el nombre hebreo de Pablo, y él nació en Tarso de Cilicia. Creció Pablo como muchos mexicanos en esta mañana, estrictamente religioso. Pablo tomaba la hostia cada domingo, Pablo iba de peregrinación de rodillas, Pablo se acostaba sobre nopales a veces, Pablo tenía ídolos a los cuales adoraba, y él era un hombre firmemente convencido de que estaba bien. Estaba absolutamente convencido de que su religión era la verdadera. Sin embargo, nunca había tenido un encuentro con Jesucristo. Hay personas en esta mañana que son muy fieles a sus religiones y son sinceras. No lo dudo y no tengo la menor duda al respecto. Son sinceras y realmente están creyendo que su religión puede hacer algo por ellos.
Pero sin embargo, en esta mañana tú puedes tener un encuentro con Jesucristo como lo tuvo el apóstol Pablo, lo cual cambió toda su vida y su ministerio. Vamos al capítulo 9 de los Hechos para ver la conversión breve de Pablo en 5 minutos. Y esto nos va a ayudar también a entender por qué les dijo lo que les dijo a los romanos. Capítulo 9 de Hechos, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el versículo 1, ¿cómo relata la Biblia a Pablo? Cristiano, pero bien enojado, ¿verdad? Religioso, pero enojado contra la suegra. Religioso, pero enojado contra la cuñada. Católico o protestante, pero hace 1 mes o 2 meses que no le hablas a un cuñado tuyo, pero eres muy religioso. Eso es característico de las personas religiosas. Cuando una persona religiosa viene a la Biblia, encuentra que si alguien tiene algo contra alguien, antes de venir a Dios y traerle tu ofrenda, tú tienes primero que pedirle perdón a tu hermano. No puedes tú acercarte a Dios si tú estás enojado o resentido o amargado contra alguien de la iglesia o contra alguien de tu familia. Ve y arregla tus cuentas y después vienes y traes la ofrenda a Dios. Pablo respiraba amenazas, pero no estaba enojado. Pablo traía pensamientos homicidas, pero era religioso. Homicidas, pero creía en Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la época tan triste de la Inquisición? De los cristeros en México, de las cruzadas para sacar a los maometanos de la Tierra Santa. Se ponía una cruz aquí en medio y entraban a los pueblos y le cortaban la cabeza a los niños y a las niñas en el nombre de Cristo. Ponían a las personas en las antorchas, en las teas vivientes y los quemaban vivos en el nombre de Dios. En fin, ¿cuántos errores ha cometido el cristianismo a través de la historia en el nombre de Dios? Todo por ignorar la palabra santa del Señor. Entonces Pablo tiene un encuentro con Cristo, la luz lo tumba al suelo y lo primero que le dice Cristo es: ¿por qué me persigues? Él pudo haber dicho: perseguirte, pero si tengo a Santa Catalina en mi casa, ahí está Santo Crescencio en mi casa y tiene 2 veladoras. Si yo no te estoy persiguiendo, Señor. Pero Cristo dijo: el que no recoge conmigo, desparrama. El que es conmigo, y el que no es conmigo, contra mí es. Entonces el Cristo y el Dios que los religiosos adoran no es el Cristo ni el Dios de la Biblia. Es el Cristo y el Dios que tú te has fabricado. Es el Cristo y el Dios que a ti te han enseñado a orar, pero que no tiene absolutamente nada que hacer con el Cristo y el Dios que la Biblia enseña. Hasta que tú conozcas al Dios de la Biblia y al Cristo de la Biblia, podrás tú, amigo que me escuchas y amiga que me escuchas, tener un encuentro con Él. Y este encuentro va a transformar tu vida entera. Va a cambiar tus metas, tus propósitos, va a limpiar tu mente, tu corazón y tu alma, y vas a por primera vez a comprender qué equivocado estabas en el nombre de la religión. Tú tienes que tener un encuentro con Cristo porque no estás persiguiéndonos a nosotros, estás persiguiendo al Hijo de Dios. ¿Y saben ustedes lo que le dijo Cristo? Oye, Pablo, ¿no te es duro dar de coces contra el aguijón? ¿Saben ustedes lo que significa esto? En otras palabras, ¿se imaginan ustedes a un caballo y que venga una abeja y que la abeja comienza a picar y el caballo a base de patadas quiere estarse quitando los aguijonazos? Está peleando al aire, ¿no es verdad? Pues Cristo le dice lo mismo a Pablo. Mira, Pablo, primero te vas a romper la cabeza que derrumbar esa pared a cabezazos. ¿No te es duro estar peleando contra Dios, amigo que me escuchas en esta mañana? Mira, tú puedes blasfemar, puedes decir que estás bien, todo lo que tú me digas, pero déjame decirte algo. La Biblia dice que tú estás realmente en contra de Jesucristo. Tu lucha no es contra la iglesia cristiana, no es contra tus hijos, no es contra tu esposa, es contra el Dios mismo de la Biblia.
Y quiero decirte algo, vas a morirte primero antes de que poder luchar contra Dios. Posiblemente te suicides, o te degeneres moralmente, o te vuelvas el Dios y el galán de galanes, o el yoyo, el rey del yoyo, el Dios donde tu ego es lo único que satisface, construyas tu reino alrededor de tu imperio y de tu negocio, pero mueras todo con todo lo que hiciste alrededor de la tumba que van a acabar algún día cerca de ti. Y entonces cuando despiertes y levantes los ojos, voltearás hacia atrás y dirás, ahí está mi reino, y Cristo te dirá, ¿y de qué te sirvió ganar el mundo si perdiste tu alma en el infierno? Todo lo que te divertiste y todo lo que ganaste, ¿de quién va a ser? Desnudo veniste, desnudo te has de regresar. ¿Por qué entonces dedicaste tu vida a lo más vano que existe, a los bienes materiales? Ahora vean en Timoteo cómo Pablo describe su propia conversión y nos dice en 1 de Timoteo capítulo 1 qué había realmente en su vida y por qué Dios lo perdonó. 1 de Timoteo capítulo 1 y dice así, versículos del 12 al 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Escuchen el versículo 3. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. En incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo hacía lo que hacía? Ignorancia. Y no es verdad que los religiosos que llenan esta iglesia esta mañana hacen lo que hacen por ignorancia, pero quiero decirte algo. Cuando tú salgas de este mensaje en esta mañana, ya no vas a ser ignorante. Ya te vas a dar cuenta que el Cristo de la Biblia es el Cristo resucitado. Te vas a dar cuenta que tienes que arreglar tus cuentas con Dios y te vas a dar cuenta que es necesaria una conversión interior en tu vida. Todo lo que has hecho hasta ahorita es porque jamás habías abierto la Biblia. Yo fui educado toda mi vida en colegio lasallistas. A los 14 años, ya les he contado mi testimonio, ingresé al seminario y yo quería ser sacerdote. Entré al noviciado. Y cuando estuve 2 años estudiando para sacerdote, me salí a los 14 años, a los 15 años de edad, decepcionado de la religión, etcétera, etcétera, me volví ateo, el extremo opuesto. Pero después de tanto tiempo, al llegar a los 26 años de edad, cuando me hablaban de Dios, rechazaba yo a la gente. Y siempre que me hablaban de Dios, lo relacionaba ¿con quién? Con el Papa. Lo relacionaba con los protestantes, lo relacionaba con los evangélicos o con los mormones. Y le decía a la gente, a mí no me hablen de religiones. Sigmund Freud dijo que era el temor del hombre lo que lo hacía acercarse a una religión. Nikolai Lenin dijo que la religión era el opio de los pueblos. La religión pertenece a los incultos, a los ignorantes. Yo no quiero saber de religión. Hasta que una persona se paró enfrente de mí y me dijo, Armando, no te vengo a hablar de ninguna religión. Vengo a compartir contigo la vida de un hombre que murió hace 2000 años. Que se levantó de entre los muertos, que transformó el mundo entero con su poder y su resurrección. Y Él te ofrece no una religión, te ofrece una relación. En espíritu y en verdad. Te ofrece a ser adoptado en una familia. Mi padre te está esperando con los brazos abiertos, Armando, desde hace mucho tiempo para que te vengas a la cruz, no a una religión. Éramos ignorantes, yo era ignorante, jamás mi Biblia en la casa tenía así una gruesa, mi padre fue franciscano y era amigo de los padres, se ponían unos cohetes tremendos juntos, pero ahí estaba la Biblia junto al cajón de mi cama y era algo tabú, era algo que no se podía abrir, era algo que solamente ellos nos podían interpretar. Cuando Pablo le dice a Timoteo, desde niño has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es posible que digan que solamente alguien puede interpretar la palabra de Dios? Entonces nuestra ignorancia hace que hayamos hecho lo que hicimos en nuestro pasado. Pero gracias a Dios que a los 26 años de edad caí de rodillas y le dije, Señor Jesús, si realmente tú eres el que eres y el Hijo de Dios y sin ti estoy perdido en esta vida, Padre, te pido que entres a mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Ya no me aguanto en mi vida. Ya no aguanto tanto odio, tanta rencor contra las autoridades, contra mi familia, contra mis socios. Ya quiero cambiar mi vida, quiero tener paz. Quiero que los últimos años de mi vida sean gobernados por la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Cristo entró a mi vida, hermanos, y la ha cambiado y la sigue cambiando. Y aquí hay un letrerito. No lo ven, ¿verdad? Es invisible. Pero ¿saben lo que dice el letrerito? Tenga paciencia, Dios todavía no acaba conmigo. Entonces debemos recordar eso con todos los hermanos.
No ha acabado con ninguno de nosotros. Démosles tiempo para que piensen, reflexionen y regresen al camino. Muy bien, ahora vamos a ver rápidamente la estructura del libro para entrar al primer mensaje en esta mañana. Romanos se divide en 3 partes. Todos los que quieran tomar nota o los que quieran esperarse al cassette lo pueden hacer una u otra cosa. Romanos se divide en 3 partes principales. La primera parte se divide del capítulo 1 al capítulo 8. Y en estos 8 capítulos se establece la doctrina de la justificación por la fe y sus consecuencias. Repito, la primera parte del libro de Romanos es del capítulo 1 al capítulo 8. Y en estos capítulos se trata la doctrina de la justificación por la fe y sus consecuencias. La segunda parte, del capítulo 9 al capítulo 11, donde se explica la exclusión de los judíos y la inclusión de los gentiles como pueblo de Dios. Repito, del 9 al 11, se tratan en estos 3 capítulos un tema. ¿Por qué Dios sacó a los judíos de sus tratos? ¿Y por qué en lugar de ellos injertó en el árbol a otra rama que somos la iglesia? Acuérdense que la Biblia nos muestra que la vida es como un árbol y rompió a los judíos del árbol y los puso a un lado. Pero Dios no ha acabado con ellos. Los que crean que Dios acabó con los judíos están muy equivocados. Dios tiene un plan para ellos en la tribulación, donde los va a juzgar. Y mientras tanto agarró otra rama y la injertó en el árbol y somos nosotros. Dice Romanos, no te jactes de las ramas. O sea, a ustedes lo sacaron y yo todavía estoy parado. No te jactes cuando un hermano cae. No te jactes cuando un hermano cae en pecado, porque tú estás de pie por la fe. Desconfía de Dios y levántate y no ores y no leas la Biblia y vas a estar en la posición donde está tu hermana que está viviendo en fornicación. Vas a regresar a la botella, vas a regresar a las discos en el momento que tú creas que no necesitas a Dios. Y en tercer lugar, la tercera parte de Romanos son los capítulos 12 al 16, donde encontramos exhortaciones y cuestiones personales, o sea, la vida práctica del lado cristiano. Vamos a abrir nuestros libros en Romanos capítulo 1 para comenzar en esta mañana el estudio de este libro. Y vamos a comenzar en esta mañana hablando acerca, en primer lugar, del capítulo 1 del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa la palabra Evangelio? Buenas noticias. La palabra griega Evangelion, buenas noticias. Y en el primer capítulo se menciona 4 veces. En el versículo 1, en el versículo 9, en el versículo 15 y en el versículo 16. Y en esta mañana vamos a responder qué cosa es el Evangelio. Número 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué es el Evangelio? En primer lugar, el Evangelio es de Dios. El Evangelio tuvo su origen en la persona de Dios y las buenas noticias comenzaron con Dios y no con nosotros. Veamos en Génesis capítulo 3, cuando el hombre se separa de Dios, ¿cuál es la actitud de Dios acerca de la caída del hombre? Cuando ustedes hablen con muchas personas acerca de la Biblia o de la religión, las personas les van a decir a ustedes, yo siempre he tenido a Dios, ¿no es verdad? Siempre he conocido a Dios y siempre he tenido a Dios en mi vida. Yo siempre he sido cristiano. Pero cuando una persona contesta de esta manera, inmediatamente descubrimos que esa persona tiene ignorancia en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona dice, yo siempre he tenido a Dios y no necesito a Dios, esta persona lo único que está diciendo es que ella siempre ha buscado a Dios. Pero la Biblia nos dice que es Dios el que comienza la búsqueda, no nosotros. La búsqueda del hombre a Dios no es al Dios de la Biblia, porque hay personas, por ejemplo, como he encontrado yo, como un espiritista, que me dijo, yo quiero recibir a Cristo, hermano. Y entonces me dijo, fíjese que tengo en mi casa un librero y tengo ahí a Buda, así panzoncito con su ombligo de fuera, tengo a Hare Krishna, tengo al Dios, quién sabe, Vishnu y Shiva, etcétera, etcétera, y quiero poner a Cristo junto con todos ellos. Uno más no me molesta. ¿Se dan cuenta? No puede ser así en la palabra de Dios. Muchas personas dicen, recibo a Cristo, pero también quiero seguir en el espiritismo. Quiero recibir a Cristo, pero quiero seguir con mis ídolos. Quiero recibir a Cristo, pero quiero seguir viviendo en pecado. Y la Biblia dice, no puedes servir a 2 amos. Cuando venimos a Cristo es algo radical.
¿Le entregas el 100% o no le entregas nada? ¿Escuchaste? El 100% o no le entregas nada. No puede ser tibio. Mejor sé frío como un témpano. O ponte a hervir así a 98 grados Fahrenheit interiormente en tu corazón por la pasión y por el amor por las almas. Entonces aquí en Génesis capítulo 3 encontramos en el versículo 9 que Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? El hombre corre y se esconde detrás de un árbol y comienza a decir el hombre, ahí anda con un palo el Señor. Con un palo ahorita me va a pegar, escóndete, va y viene. Mira y trae un cuero. Este no es el retrato que nos pinta la Biblia. La Biblia nos pinta que cuando el hombre cae en el pecado, Dios en su inmenso amor y paciencia comienza a buscarlo y le dice, Adán, ¿dónde estás? No te ando buscando para pegarte en esta mañana. No te ando buscando para castigarte. ¿Por qué crees que castigué a Jesucristo? Lo hice porque te amo y porque tú no tienes que ser castigado. Aquí muestro yo mi amor. Te estoy buscando para perdonarte. Deja tus pecados y vuélvete a mí, te dice Dios en esta mañana. El origen de las buenas noticias es que Dios está buscando al hombre para que el hombre se reconcilie con él a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. No hay otra manera de poder acercarte a Dios más que a través de esa muerte de ese hombre crucificado hace 2000 años. ¿Cuántas personas en esta mañana han venido por primera vez tan vacíos, tan frustrados, tan amargados o amargadas, creyendo que vienen a Dios y Dios los está esperando con un cuero? Quiero decirte que si tú mueres en tus pecados, sí, entonces va a esperarte con un cuero, pero antes de que Él venga, Él va a controlarte. Él va a darte el amor y va a darte todo aquello que tú necesitas en tu vida. El origen del evangelio entonces lo tiene Dios y el origen se encuentra en la búsqueda del hombre, de Dios por el hombre. ¿Qué hizo Cristo cuando vino? Cuando vino Cristo venía con un garrote. Pecadores, ¿saben dónde anda para garrotearlos? Cristo dijo, he venido a buscar. Lo mismo que hizo Jehová en Génesis 3. ¿Dónde estás buscando a Adán? Vino el Hijo encarnado a buscar y a salvar, no a garrotear, ni a castigar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero después de que si Él te busca y te encuentra y te dice en esta mañana, ya sé que tú estás ahí sentado, yo te conozco por tu nombre, hace 10 años te estoy buscando, pero si tú no quieres aceptar el regalo de vida eterna, amigo Jesucristo, tú tienes una característica que es la libertad. Yo te dejo que tú hagas lo que tú quieras y que no vuelvas jamás a mi vida, pero déjame recordarte que el día de la muerte ajustamos cuentas. El día de la muerte ajustamos cuentas, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación. Y después, ¿Gansito Marinela? ¿Eso dice? ¿Un muñeco de peluche? Y después de esto, el juicio. Ayer, cuando estábamos en el Hotel Marisabel y el hotel canceló el evento, consideramos que fueron muy prudentes al haberle hecho. Entramos al Hotel Marisabel y todos los baños estaban cuarteados. Pero estoy hablando de unas grietas aproximadamente como de 50 a 60 centímetros. Así en los baños. Entra el Marisabel y en la pura punta de la banqueta había unas grietas en la banqueta de ese tamaño. Entonces hubo un decreto oficial que cualquier reunión de más de 500 personas en el DF se suspendían sábado y domingo hasta nuevo decreto. Se suspendió el hotel, pero dije, gracias Padre, porque sería una imprudencia, ¿verdad? Fue la puntilla, el terremoto de las 7 de la noche, después el viernes, meternos a un hotel donde se nos puede caer todo y estar con el Señor antes de tiempo, ¿verdad? El Señor quiere que nos vayamos con Él, pero no tan rápido. Creo que hay muchos todavía que no han oído la palabra de Dios. Pero yo estaba muy triste en mi alma, ¿y saben por qué? Porque yo estaba seguro que ese desayuno iba a ser el desayuno de más fruto de todos los que hemos tenido. Porque la gente que iba a ir estaba lista. Un hermano hasta me dijo, Armando, ¿cuál va a ser tu mensaje, el juicio final? Me dijo, ni siquiera prediques. Léeles 2 versículos y ya con eso tienen. La gente ahorita está lista para el Evangelio de Cristo. Entonces nosotros encontramos que el Evangelio es las buenas noticias y dice Pablo en Romanos 1:1, el Evangelio de Dios. En segundo lugar, en el versículo 2 de Romanos, encontramos qué es el Evangelio en segundo lugar y dice así, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. En segundo lugar, el Evangelio fue prometido desde antes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué rechazaron a Cristo? ¿Por qué lo rechazaron?
¿Has hablado tú con judíos y les has testificado del amor de Jesús? ¿Qué te contesta un judío en el siglo XX? Yo creo en el Antiguo Testamento, en Abraham, Isaac y Jacob, y no creo en Jesucristo, y le enseñas Isaías 7:14. Le enseñas Isaías 9:6. Le enseñas Isaías 53 del 3 al 6. Le enseñas el Salmo 22 y le dices al amigo judío, o sea, judíos en esta mañana, en amor les digo, ¿de quién está hablando Isaías 53? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La pregunta es, amigo judío, ¿se cumplieron en Buda estas profecías? ¿Las cumplió Mahoma? ¿Las cumplió Abraham? ¿Las cumplió David? No hay hombre en la historia que haya cumplido la profecía de Isaías más que Jesús, el Hijo de Dios. Salmo 22, ¿crees en el rey David, amigo judío? Sí, creo en el rey David. ¿Qué dijo David en el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿En quién se cumplieron estas palabras? ¿Cuando moría Friedrich Nietzsche? ¿Cuando moría Capulina? ¿Cuando murió Hitler? ¿Con quién se cumplieron estas palabras? En la persona del Hijo de Dios. David escribía 1000 años antes aquellas palabras que estaban siendo registradas con 1000 años de anticipación cuando Jesucristo moría en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Romanos 1:2 que el Evangelio ya había sido prometido, pero sin embargo cuando Jesucristo baja al mundo y viene Él como el portador de las buenas noticias, ¿qué hace el mundo? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hicieron esto. No te queremos, queremos a un conquistador. Queremos la oscuridad, déjanos a nosotros vivir nuestra vida. Cristo vino iluminando los corazones y en esta mañana te ilumina y te dice, mira tu vida, donde te encuentras tan llena de pecado, tan sucia y tan oscura, y quiero decirte que quiero reconciliarte con mi Padre en esta mañana. Y tú sales de este lugar en esta mañana, igual que como entraste, de vacío, de frustrado y de amargado. Qué triste es, pues, que ahora tú puedas decir que escuchaste el Evangelio y lo rechazaste por causa de tu pecado, de tu orgullo y de tu propia conveniencia. En tercer lugar, el Evangelio, dice ahora el versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. En realidad, el Evangelio son las buenas noticias acerca de Jesucristo. Cristo es la persona y el núcleo del Evangelio. Él demostró realmente ser el eterno Hijo de Dios por su poder para resucitar a los muertos. Vean 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1, versículos del 8 al 10. 2 Timoteo 1 del 8 al 10. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? ¿No hay malas noticias ahorita en México? Miren, ayer en la noche que estábamos todavía como a las 10 de la noche, ahí afuera de un edificio de la avenida Juárez, se levanta un hermano de Vida Nueva y con la Biblia en la mano comienza a predicar y le dice a la gente, todos ustedes están viviendo malas noticias en este momento. ¿No es verdad? Y toda la gente se le quedaba mirando. Pues quiero decirles que en medio de estas malas noticias y en medio del temblor que existen, hay buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Nos van a dar casa? No. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Nos van a dar pura leche malteada de aquí hasta que venga el Señor? No. Ah, ya sé, nos van a mandar una casa en el Pedregal. Tampoco. No solo de pan vive el hombre, queridos amigos. No relacionen ustedes las bendiciones y la felicidad con la prosperidad material, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero decirte, amigo, que me escuchas, las buenas noticias. Que si en este momento despiertan en presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Señor y Salvador. Y Él enjugará vuestras lágrimas. Y Él saciará vuestra sed. Y voltearéis hacia atrás y veréis el edificio Nuevo León derrumbado y a los sobrevivientes que están llorando. Y en verdad les digo que las aflicciones del temblor no son nada comparables con aquello que nos está esperando en el reino de Dios.
Si no tuviéramos esta esperanza, nos afligiría la tristeza, nos embargaría una profunda tristeza en el alma y podríamos preguntar ahorita, oh Dios, ¿dónde estás? Y sabemos que estos terremotos y que estos temblores es la bendición más grande, como decía Pablo, no para el mundo, para la iglesia. Les voy a decir por qué. El gobierno de México se encuentra ahorita en una de las posiciones más críticas que se puede encontrar ningún gobierno en el área económica. Es absolutamente crítica la situación de nuestro gobierno. Se nos invitaba de los países comunistas a declararnos en suspensión de pagos para hacer 150 bancos en Estados Unidos. Había un escritor de derecha llamado Luis Pasos que escribió en Novedades, señor Castro, si usted le recomienda a los países capitalistas como México subdesarrollados que se declaren en suspensión de pagos para hacer saltar la banca americana, quiero decirle que usted también declare en suspensión de pagos a Rusia. ¿Qué significa esto? ¿Con qué le está pagando Cuba a Rusia? Con todos los soldados en Angola. Pero se nos aconseja a nosotros declararnos en suspensión de pagos. Señor Castro, saque usted los soldados de los países comunistas y entonces manifieste usted que realmente tiene usted la manera de poder sobrevivir sin los países capitalistas. Observen que el 80% de los daños han sido contra el gobierno. ¿Lo observaron? El 80% de los daños son contra el gobierno. ¿Sabían ustedes que México está en la tela o en el hilo para poder ingresar en el GATT? El GATT es una organización de mercados internacionales donde existe la libre competencia y donde al ingresar un país y tenemos un problema nos ayudan los demás países. Aquí en México los comunistas se han opuesto a que México entre al GATT. Si entra México al GATT, el señor presidente se declara de derecha. Creo que este terremoto ha decidido que nosotros demos este paso y ha decidido que no podemos seguir a la sombra de los países comunistas. No podemos ser tan orgullosos para decir en la televisión, no necesitamos ayuda, los mexicanos vamos a levantar el país cuando no tenemos ni un petate en que caernos muertos. Cuando la iniciativa privada y las empresas están acabándose, ¿cómo podemos nosotros decir eso? Tenemos nosotros que ser juiciosos por la propia amor que tenemos todos y por el patriotismo que nos llena a todos del amor a nuestra patria que Dios nos dio bajo una bandera. ¿Y saben ustedes cuál es el símbolo de México? El águila, el símbolo de Dios, agarrando a la serpiente, el símbolo del mal. ¿Ya observaron ustedes eso? El símbolo de nuestra patria es el bien venciendo al mal. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando yo vi una vez el escudo mexicano, le dije a mi esposa, oye, nunca me había fijado, el símbolo de México es el símbolo del bien sobre el mal. Dije, Padre, gracias porque nos vas a entregar a nuestra patria para Jesucristo. Estas son las buenas noticias que le tenemos a la gente que se está muriendo. Hay personas que dicen, las buenas noticias es darle ropa, pero a todos los damnificados vamos a darles una casa en el Pedregal. Vamos a darles un coche Mercedes-Benz, último modelo, en su puerta con chofer. Y déjenme decirles a ustedes, dentro de 10 años, ¿de qué les sirvió haberlos sacado de la pobreza material si cuando mueren pierden su alma por toda la eternidad? No podemos ver el mundo desde la perspectiva de los bienes materiales. Tenemos que elevarnos para comprender por qué Dios permite lo que está permitiendo. En cuarto lugar, el Evangelio, dice el versículo 16 de Romanos 1. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el poder que usa Dios para salvar tu alma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Dunamis, poder sobrenatural en el griego, para salvación a todo aquel que cree. ¿Saben ustedes, hermanos, qué instrumento Dios usa para convertirnos? Cuando alguien te diga, yo tengo a Cristo, pregúntale inmediatamente, ¿cómo te convertiste al cristianismo? Y la persona te contesta y te dice, bueno, es que siempre he sido. Ya sabes que no es cristiana. Hay un instrumento que Dios usa para convertir a las gentes y es este libro que yo tengo en mis manos. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír, no por los milagros. La fe es por el oír, la conversión es por el oír, no porque viste o le prometiste o si me sanas a mi hijo, etcétera, etcétera. Si no te conviertes con la predicación del Evangelio, ni aunque alguien resucite los muertos, va a convencerte para venir a la cruz. Este es el instrumento que Dios usa. Aquí en este libro
Hay páginas impresas por una imprenta, no sé quién imprimió esta Biblia que tengo en mis manos, y una persona que no tiene el Espíritu Santo abre este libro y no hay el poder de Dios cuando él lo abre. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Pero cuando este libro se abre por un siervo de Dios y cuando el siervo de Dios tiene el Espíritu Santo, déjenme decirles que en esta mañana está saliendo algo invisible que corre así como mis ondas corren por medio de ondas en el espacio, en el aire, y entran a tu alma y la dividen, el alma y el espíritu, y te comienzan a discernir tus intenciones y los pensamientos de tu corazón. En esta mañana, las palabras que estás escuchando tienen el poder de cambiar tu vida. Es el poder de Dios para salvación. Vean ustedes 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Lo que les quiero dar a entender es que nadie puede convertirse sin haber oído la Biblia. ¿Escucharon eso? Nadie puede convertirse sin haber escuchado la Biblia. Nadie puede convertirse más que a través de la predicación de la palabra de Dios. Cristo dijo, mis palabras, lo que sale de este libro es dos cosas. Número uno, espíritu. Y es el espíritu el que da vida. Y mis palabras son vida. El poder de este libro es algo que el mundo no entiende, pero que al abrirse sale el poder y entra en tu vida. Dice en 1 de Pedro 1:23, el apóstol Pedro escribe, siendo renacidos, o sea, vuelto a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios en esta mañana puede cambiar tu vida y está utilizando el mensaje de este libro. Por favor, no salga nadie y diga, es que esa es la verdad de Armando, esa es la filosofía de ese predicador, porque quiero decirte que en esta mañana no es mi verdad ni mi filosofía, yo solamente soy fiel a este libro y yo predico solamente el mensaje que está encerrado en este libro. Para que cuando tú salgas no digas, mi sabiduría está fundada en un gurú. Mi sabiduría está fundada en la dianética, fundadores de hombres, para que mi sabiduría esté formada y fundada en el poder de Dios. Cuando tú oyes este mensaje, algo está pasando ahorita en tu alma y sabes que te sientes muy incómodo. Y comienza a rechinar la silla. Yo nomás digo cómo crujen las sillas ahorita. Y los dientes. Y otros se quieren salir. Y otros dicen, no es cierto, no es cierto. Y no puedes ya ni hablar. Y llega el mensaje y llega la invitación y en ese momento se te caen los dientes, abre la boca y comienzan posiblemente por primera vez a escurrir de tu rostro lágrimas. Y le dices en esta mañana a Dios, Padre, ya no puedo seguir así. Cambia mi vida. Creo en el Evangelio. Creo que en esta mañana las buenas noticias que me diste son de que me estás esperando así con los brazos abiertos. Oh Dios, hace tanto tiempo que me has estado esperando y en esta mañana vengo a ti como un cordero maltratado, herido, triste y enfermo, a pedirte que me laves con tu sangre preciosa y me aceptes tal como soy, de pecador. Así es, el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvación. Y en último lugar, el Evangelio, dice el versículo 17, en Romanos 1:17, When my heart is heavier, I remember that I have got someone like you. Son las buenas noticias y aquí está lo mejor de todo. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por sus peregrinaciones vivirá. Eso dice. Mas el justo por dar limosnas vivirá. Eso dice. Mas el justo por los santos que tenga en su casa vivirá. Mas el justo, dice, por la fe vivirá. En último lugar, las buenas noticias es que no es por obras la salvación. Qué buena noticia es esta mañana. Oiga, Señor, ¿usted me está diciendo que no tengo que hacer nada?
N-A-D-A, nada. Subráyalo. No es posible. Yo tengo 5 años tratando de dar dinero para poder comprar la salvación. Es que tengo que hacer algo para que Dios, nada. Pero nada. Ni víveres, nada. Agüita a los sobrevivientes, nada. Ya que te conviertas, comenzamos a manifestar ayuda, pero lo hacemos no para comprarnos el cielo, sino lo hacemos para demostrar que somos hijos de Dios. Las obras vienen después, pero si tú quieres a través de las obras entrar al reino de Dios y andas a gatas ayudando a todos los vivos y sacándolos con la boca y haciendo lo que quieras, te vas a refundir en el infierno, aunque hayas sacado a 1500 sobrevivientes del temblor. No es por obras, porque entonces, ¿de qué serviría que Cristo hubiera muerto? Si es por obras, entonces Dios nos hubiera dicho, mira, hijo Jesús, no bajes a la tierra. Les voy a mandar un papelito por ahí, la regla de oro a través de Confucio, de Mahoma, para que se la lleven lo mejor que puedan. Llévensela tranquilita, pórtense bien, séanle fiel a sus esposas, no se divorcien y van a entrar al reino de Dios. No. Él tenía que bajar. Él tenía que tomar un cuerpo. Él tenía que extender las manos. Él tenía que sufrir. Él tenía que ser entregado en manos de pecadores. Él como una oveja no podía defenderse. Él tenía que gritar angustiado, oh Dios, en este momento te separas de mí. Él tenía que hacer todas estas cosas porque estaba escrito, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Yo soy el camino, dijo Jesús. No hay otro camino. Yo soy el único camino. Yo soy la verdad. No hay dos verdades. No está en la evolución la verdad, ni en la ciencia, ni en la matemática, ni en la química, ni en Mahoma, ni en Buda, ni en Krishna, ni en las religiones. En la verdad se encuentra personificada en mí. Y yo soy la vida. El que tenga al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida, aunque tenga una religión. Ven en esta mañana a la cruz y entiende que Dios te está esperando. Y te está aceptando con el solo decirle en esta mañana, Padre, ten misericordia de mí, pecador. Sí, Señor, soy un rebelde, una rebelde. Mi vida está contada. A lo mejor en el temblor de hoy en la tarde ya acabé, pero en este momento quiero reconciliarme contigo. Quiero que me caiga esa losa o esa viga con mi alma en paz contigo. No quiero abrir los ojos y despertar en la eternidad. Señor Jesucristo, entra a mi corazón en esta mañana. Oh Jesús, perdóname mis pecados y tú dame las fuerzas para vivir la vida que yo necesito vivir. Y en esta mañana tienes tú la salvación. Estas son las buenas noticias de Dios a un mundo que se está muriendo por los temblores, por las pestes, por la inmoralidad y por los divorcios. Hay perdón en la sangre del Hijo de Dios.